Ok, bueno, les recuerdo que la clase anterior ya empezamos a ver el tema de funciones. Lo habíamos definido de una manera muy directa como una relación que hay entre dos conjuntos. Entonces, la relación era partir de un conjunto y llegar al otro conjunto. Esa va a ser se va a establecer una relación de esa forma, a lo cual le vamos a llamar función. Entonces les había dicho que tenía que cumplir esto principalmente y de ahí se derivan dos reglas que se podrían entender de la misma definición. ¿Ok? Entonces, si llamamos a un conjunto A y al otro conjunto B, y la idea es que todos los elementos que están en A se relacionen con un elemento en B. ¿Ok? ¿Eso qué significa? De ahí es donde vienen las dos reglas. Que no sobran elementos en A sin relacionarse y que solo se relacionan con uno, no con dos o más elementos. Entonces, ahí habíamos escrito tres ejemplos y yo quisiera que tal vez piensen en algún ejemplo de qué podría ser una relación para ver si les quedó claro la idea o el concepto. Me escriben en el chat y me envían algún mensaje que tal vez pienso que una relación puede ser entre, bueno, voy a decirles otra, personas y la cédula, ¿ok? Los números de cédula. Todas las personas tienen, bueno, en este país todas deberían de tener, pero hay números de cédula que no, nadie los tiene. Empiecen con 11 o así, o bueno, con 9 creo. Creo que todavía están los del 1 al 7 y después hay un 8 también, que empiezan con 8, entonces no sé si con 9. Bueno, no sé, algún ejemplo. Vamos a ver. Ok, clubes de fútbol y sus ciudades. Ujú. Todos los clubes tienen una ciudad, están asignados a una ciudad, pero tal vez no necesariamente todas las ciudades tengan. El pasaporte, sí, el pasaporte serían como las personas con su pasaporte. También está bien. ¿Algún otro ejemplo? Ajá. El número de teléfono. Sí, podría ser, hasta podría ser el país con el código de teléfono de ese país, como el de aquí, 500 más 506. A eso me refiero. Ujú, clubes de fútbol y sus jugadores también, sí, ok. Mm, personas ¿y sus qué? Cableras. Ok. Vean, aquí hasta el momento no estamos hablando directamente de números en R, entonces podemos hacer esta clase de ejemplos, ¿verdad? Hablar de este otro tipo de cosas. Están excelentes los ejemplos, muchas gracias. Este, ok, pero si pasamos a hablar de funciones reales, ok. Si ahora vemos el tema de funciones reales, vamos a escribir aquí abajo, que me da más espacio. ¿Qué creen que vaya a hacer referencia a esta parte? Van a tener que ser números reales. Exacto, van a tener que ser números reales, los cuales no necesariamente siempre van a ser todos los números, los del conjunto A o B, sino un subconjunto. Esto es que está como contenido, es un conjunto que va a pertenecer a los reales, pero no necesariamente son los reales. Pueden ser los naturales, los enteros, los racionales, o también pueden ser los números del 1 al 100, los números enteros. Este,
ese tipo de cosas, como por ejemplo en el de los países, no hay tantos códigos de países. Entonces hay un conjunto de inicio. ¿Ok? Este signo está bien. Este signo es de que está contenido. B. ¿Qué quiere decir? Gráficamente que si tenemos aquí a los números reales, todo eso es R. Por aquí tendríamos un grupo que es B. Eso significa, para que les quede claro, es como una forma más fácil de indicarlo. Es como una C, no es lo de menor o igual. Ajá. Y aquí vamos a acudir a algo que ustedes ya conocen. Vamos a ver si hay personas esperando. Creo que no. Ajá. Por lo general se puede determinar una fórmula f de x denominada criterio. Que f de x sería nuestro criterio. Así se le va a llamar a una ecuación, sería al final f de x igual a 3x al cuadrado más x y así. Esos tipos de fórmulas ya ustedes saben resolver. Criterio de una función. Función. Ven, aquí, bueno, aquí dice que se le llamaría f de x, se le llamaría criterio de la función f. En sí, si fuera g de x, criterio de la función g y así. Y se encarga de establecer que ya dado un x que pertenece a A, está relacionado con un f de x en B. Entonces, esto es como esto que yo les había indicado aquí, es cómo los voy a relacionar. Vean que en este ejemplo anterior, donde yo les estaba hablando de diagramas de Venn, yo establecí una relación. El 1 lo relacioné con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16. Ustedes podrían decir que esta relación es tomar el número x que pertenece a A y elevarlo al cuadrado. ¿Ven? Sí, exacto. F de x o y, como lo indico ahí. ¿Ven? F de x. Ajá. O y también, porque es de un x a un y. Exactamente. Sí, f de x sería x al cuadrado. Vean la relación que establece. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 4 a la 2 y así. Entonces, ahí puse ese ejemplo como para ya ir entendiendo. Ese sería nuestro criterio. Ven, un ejemplo entonces de un criterio sería, vamos a escribirlo aquí, f de x igual a x al cuadrado. Hasta el momento lo vamos a ver así. Pero es necesario ir definiendo de dónde vamos a partir, dónde están nuestros elementos.
Entonces aquí tenemos, se va a definir de esa forma. Si F va de A a B, entonces vamos a ir recordando estos nombres. Nombre de A va a ser dominio. Y el nombre de B, codominio. ¿Ok? Entonces, si A está en A, o sea, si hay un elemento ahí, un valor que está en A y un elemento B que está en B, entonces se va a escribir de esta forma, que B, el elemento de B, va a ser igual a F de A. Ok, voy a explicarles esto. Aquí nosotros evaluaríamos o probaríamos un valor o introduciríamos un valor en nuestro criterio, en nuestra función, y vamos a obtener un resultado. Si colocamos, por ejemplo, un 1 aquí, vamos a obtener 1 al cuadrado, 1. B también tendría un valor de 1. Si introducimos un 2 en este criterio, 2 al cuadrado es 4. Ese sería nuestro valor de B. Entonces, recuerden que todos los valores que pertenecen a A van a tener un valor en B, pero no todos los de B tienen un valor que le corresponda en A. Como en el ejemplo de arriba, en la parte de diagrama de Venn, que teníamos elementos que no estaban relacionados con algún elemento en A. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy principalmente, que al elemento de A se les llaman preimágenes. Preimagen, en este caso, que es solo una. Es preimagen. Y al elemento de B, que sería nuestro resultado, sería nuestra imagen. ¿Ok? Entonces, ya en general, si X son valores de A, ahora sí, si X son valores de A, o sea, aquí estamos hablando de un valor y entonces vamos a hablar de una preimagen y su respectiva imagen, la de ese valor. Pero en general, si tenemos X, cualquier elemento en A, y Y son valores de B, los Y son valores de B o en B, entonces en general vamos a tener esto. Y va a ser igual a F de X. ¿Ok? Y esto es lo que mencionaba antes de que F de X también se le llama Y. Sería la equivalencia de F de X. Va a ser un valor Y que va a estar en nuestro segundo conjunto. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora bien, a este le vamos a llamar variable dependiente. Ya les explico por qué. Y al X, a este valor de aquí, sería nuestra variable independiente. Pueden verlo así. Ustedes tienen un valor y lo van a probar en una función. Ese valor no depende de nadie. Ok, vamos a silenciar el micrófono. Listo. Entonces, luego de que probamos este valor que no depende de nadie, o sea que es independiente, vamos a obtener un valor que dependió de ese valor en X. Esa es la variable dependiente. Entonces, aquí, en nuestra variable dependiente, en nuestro resultado, nosotros, depende de lo que colocamos en X, vamos a obtener un Y distinto, un F de X, F de ese valor distinto. Pero el valor que introduzcamos aquí no depende de otro, entonces sería nuestra variable independiente. Es así de fácil. Ok, ahora una parte que nos interesa mucho es cómo vemos gráficamente esto. Y entonces para esto acudimos al plano cartesiano.
Ok. Mm. Entonces, primero voy a colocar lo que ya conocemos todos, que sería este eje en donde está el 0, el 1, el 2, y así va aumentando hacia la derecha. Y hacia este lado estarían el -1, el -2, el -3. Ok. Desde ahora en adelante, este eje horizontal, en general, lo utilizamos para representar nuestra variable independiente, que serían los valores de X, los que están en A y así. Ok. Y a partir de él, vamos a obtener valores que los vamos a representar por otro eje, que va a ser un eje vertical. Y como aquí van a estar nuestros resultados después de aplicar la función, ok, lo numeramos de la misma forma, 1, 2, 3 en este caso. Ok, 3, 4, 5, y hacia abajo -1, -2, -3. Yo sé que ya muchos lo conocen y así, pero es para quedar claros cómo vamos a pasar las funciones a transcribirlas aquí. Entonces, este eje va a ser nuestro eje Y, en el cual vamos a obtener esos resultados. Es una forma de acomodarlo para que sea más práctico. También esta del diagrama de Venn funciona mucho, pero no puede uno como generalizar. Tiene que tener un conjunto finito de datos para poder unirlos con sus respectivas imágenes. Entonces, aquí vamos a tener representado lo que sería fx igual a y. Ya lo habíamos definido. Entonces, un ejemplo de esto, si en la x colocamos un 2 y obtenemos un 4, un 2 en este ejemplo, puse así. Entonces, estamos hablando del primer elemento es x, que sería este 2, y nuestro segundo elemento va a ser la imagen de él, ahora la variable dependiente, que estaría en nuestro conjunto B, que sería también un 2. Pero para unirlos yo no trazo una línea así. O sea, yo para unirlos a ellos, yo trazo en esta recta, en esta parte de aquí, todos los elementos son 2 en Y. Y en esta todos son X, todos son 2 en X. Entonces ellos se van a intersecar justo aquí. ¿Okay? Este corresponde a f de 2 igual a 2. Luego yo podría decir que f de -2 va a ser igual a 4, sé por algún criterio así. Entonces tenemos aquí el -2 en X, que sería el que introducimos en el paréntesis de F. Y nos va a dar un resultado 4, que sería aquí nuestra imagen. Entonces ustedes trazan puntos hacia arriba. Y aquí es donde se unen. Este punto representa esto. ¿Ok? Y así pueden ir trazando más. Un ejemplo sería f de 4 igual a -1. Ahora es -4 en X. Antes era 4 en Y porque era nuestro resultado. Entonces, 4 en X estaría aquí. ¿Ok? Y -1 en Y, que sería nuestro resultado, estaría en esta parte de acá. Entonces, si yo los uno, sería en este punto. Luego ya muchos saben que entonces también lo podemos llamar de manera, los podemos representar como un par ordenado, ¿ok? Que serían dos valores. El primero corresponde, aquí en general, el primer valor corresponde a las X y el segundo valor a las Y o a nuestro resultado. Entonces, en este caso, ambos son 2.
2 en X y 2 en Y. En este otro ejemplo, sería en X menos 2 y en Y 4 en nuestro segundo valor del par ordenado. En este ejemplo sería 4 en X y menos 1 en Y. De igual forma, se puede representar en el plano cartesiano como un par ordenado. Aquí sería el punto 2,2. Aquí 4 en X y menos 1 en Y. Y aquí menos 2 en X. ¿Ven? Y en Y sería 4. Y así representarían esos puntos. Ok, estos son algunos simplemente ejemplos de una preimagen con su respectiva imagen. Pero también ya tenemos lo que serían algunas funciones muy particulares, algunas funciones muy básicas. Entonces, vamos a ver dos de estas. Okay. La primera va a ser la función identidad. Okay. Esta es una función que va de los elementos de un conjunto a sí mismo, a los mismos valores, los mismos elementos. Esto quiere decir que a cada elemento de A se asigna a sí mismo. ¿Ok? Entonces, a cada elemento de A le vamos a asignar el mismo. Entonces, el criterio, en este caso, es un f de x, pero no va a ser ni x al cuadrado ni nada de eso. Va a ser simplemente el elemento en x. El elemento en x que introducimos aquí en la función va a ser el elemento que vamos a obtener. Entonces, vamos a construir esta gráfica. Vamos a construirla dándonos unos valores. No nos podemos dar todos los valores porque igual estaríamos hablando de que A está en R. Serían todos los valores reales. Entonces vamos a darnos unos valores. F de 1. Como voy a colocar un 1 aquí en la X, voy a obtener ese mismo 1. F de 2 será igual a 2. Papi compró un pañuelo, ¿quiere comer? Ok, ahí tengan cuidado con los micrófonos. F de menos 1 va a ser igual a menos 1. Y F de 0, 0. Ustedes podrían escribir aquí otro valor y así. Pero vamos a ver si con esto ya nos damos una idea de cómo sería gráficamente. Ok, vamos a representar cada uno de estos en par ordenado. Recuerden, el primer valor corresponde a la X, el segundo a Y. Entonces, en este caso, todos son iguales, ¿ven? 2 en X, 2 en Y. Menos 1 en X, menos 1 en Y. 0 en X, 0 en Y. Entonces vamos a ver qué tal se ve esto en nuestro plano cartesiano. Que es importante indicar que estos son los valores de X y que estos serían los valores de Y. Ok, y sigue infinitamente hacia la derecha, hacia la izquierda y así. Entonces, esta primera preimagen con su imagen sería
en 1,1, uno en X y uno en Y. Luego tenemos el par ordenado 2,2, ¿ok? 2 en X y 2 en Y. Luego menos 1 en X y menos 1 en Y. Y 0,0, que sería la intersección de los dos ejes, que sería acá. Entonces, bueno, aquí me quedó este menos 1 un poco más arriba. Para que esta imagen tiene que ser como la misma distancia hacia acá y hacia este lado, hacia el vertical y en el horizontal. Y por ahí trazaríamos, si vamos introduciendo más valores, 0,5, la imagen sería 0,5, la de 3, 3, la de 4, 4 y así. Ok, entonces igual menos 2 y menos 3. Entonces la función sería una línea, bueno, aquí que pase por todos estos valores. Ya después de trazar tantos puntos, ya se vería algo así. Trazar todos los puntos sería una recta. Y esta recta corresponde a la función identidad de f de x igual a x. Ok, sería como una línea diagonal que pase por el punto de origen 0,0 y de esta forma. Entonces, esta es nuestra primera función, es como la más básica. Luego también tenemos lo que es una función constante. Si ustedes tienen dudas así, nada más preguntan. La idea es que yo sé que varios ya manejan estos temas, pero otros apenas están empezando a verlos y no puedo ver ya cosas más avanzadas sin que entiendan realmente estas cuestiones básicas. Ok, aquí vamos a volver a definir un F, pero ya no va a ir de A a A mismo, sino de un A a un conjunto B. Entonces, esta función es constante si existe un valor K que pertenece a B, o sea, nuestro segundo conjunto tal que f de x va a ser igual a K. O sea, todas nuestras imágenes dan ese mismo valor. Entonces, un ejemplo de esto, porque pueden haber muchas funciones constantes, sería un f que vaya de los números reales, vamos a tomar en cuenta todos los números, a los números reales. Pero en este segundo conjunto solamente vamos a tener el 3, ya que nuestro criterio va a ser f de x igual a 3. Véanlo así. Decimos que nuestra función va a ser igual a una constante, en este caso 3, y si empezamos a probar valores en nuestra función f de 1, nos da 3 porque no hay donde sustituir la x en el criterio, es simplemente un 3. F de 2 también da 3. F de 0 da 3 y todos esos valores. Si ustedes introducen valores negativos también, esos van a dar 3, ¿ok? Entonces, estoy yéndolo rápidamente aquí. Tenemos el eje X y el eje Y. Y 1, 2 y el 3, que es el que nos sirve en este caso, porque estaría en Y. Sería un valor K que pertenece a B. Y aquí estamos tomando en cuenta 2, 3 ya no, y así el 4. Ok, así.
Entonces, vean que aquí al probar el 1 en nuestra función, en nuestro criterio, obtenemos 3. Entonces, con 1, obtenemos 3 como imagen. ¿Ok? Con 2 obtenemos 3. Igual forma. Con 0 vamos a obtener 3. Aquí estaría el 0. Voy a colocarlo aquí, el 0. Y obtenemos 3. Y el menos 1 y así con todos los valores. Si seguimos introduciendo valores, siempre vamos a obtener B, todos los decimales y así. Entonces, es una función de esta forma. Es una recta, en este caso horizontal, que pasa por esos puntos. Y no hace esto necesariamente. Y va desde menos infinito a más infinito, porque lo definimos en R. Al final, el único valor aquí es 3, pero también podríamos decir que es un valor que está en B. 3 está en B, en R, en este caso. Entonces, esta corresponde a f de x igual a 3 o y igual a 3, una función constante. Y esas son las dos funciones básicas que vamos a ver hasta el momento. ¿Alguna duda hasta acá? Y ahora empezaríamos a ver cálculo de imágenes y preimágenes. ¿Todo claro? Ok. Bueno, como les mencionaba, vamos a ver el cálculo de imágenes y preimágenes. Ok. Y vamos a empezar por el cálculo de imágenes. Ok, ¿recuerdan cuáles eran las imágenes? ¿Cuál valor correspondía, si a X o a Y? A, B y la A es la preimagen. Exacto, la A, en general, si estamos hablando del dominio, serían las preimágenes y el codominio serían ahí sería donde están las imágenes. Gracias. Exacto, a las Y. Entonces, vamos a hablar de un F. Esta es la notación para decir dominio de la función y el codominio de la función. Y ya les había explicado antes. Ujú. Ok, la definición sería así de simple, es como para recordar cómo se realiza el cálculo de imágenes en sí. Entonces, si estamos hablando de que f es una función con criterio f de x,
Para calcular la imagen de un x sub 0, ese x sub 0 es solo un valor, basta con sustituir el x sub 0 en el criterio. Al sustituirlo, vamos a obtener la imagen. ¿Ok? Entonces voy a hacer un ejemplo 1. Entonces aquí nuevamente hay que definir sea f. En este caso vamos a hablar de los naturales a los números reales. Dominio y codominio. Y les voy a dar un criterio que sería f de x igual a 2x menos 11. ¿Ok? Y aquí en este tipo de ejemplos se le pediría que calcule la imagen de un valor. En este caso, calcule la imagen de 4. ¿Ok? Entonces, según nuestra definición, lo que tenemos que hacer es solamente introducir el 4 en el criterio, o sea, introducirlo aquí en esta ecuación y vamos a obtener nuestra imagen. Ok, f de x es y. F de x corresponde a nuestra representación de y. Ok. Entonces, en este ejemplo, para calcular esta imagen, simplemente vamos a introducir este valor acá. Vean como la forma en que yo lo recuerdo siempre es que cuando pido que calculen la imagen es porque me están dando la preimagen. Y ya sabemos que la preimagen es x. Entonces nos están dando un valor x. Entonces si nos están dando x, lo introducimos ahí. F de 4, ok, y lo sustituimos en las x. Aquí y acá. 2 por 4 menos 11. Ok. Pero esto se puede resolver. Ustedes desde hace mucho tiempo saben que simplemente realizan la multiplicación y luego la resta. Respetan ese orden. Entonces 4 por 2 es 8 menos 11. Y entonces sería menos 3 el resultado, 8 menos 11. Ok. Entonces aquí estaríamos diciendo que la imagen de 4 es menos 3. ¿Ok? Sería esta parte de acá. El resultado, al evaluarlo, ese sería la imagen de x sub 0. Otro ejemplo. Bueno, aquí. Ejemplo 2. Aquí vamos a definir un f que va de los números reales a los reales. Ah, ok, es que antes no estaba viendo el chat. ¿Cuál, cuál concepto sería? El concepto de... ¿Cuál concepto sería que ocupa que le explique nuevamente? Ujú. Sí, disculpen ahí, a varios no les he respondido, es que antes estaba viendo si alguien ingresaba a la sala y así no me avisaba que en chat estaban llegando mensajes. De función constante.
Ok, la idea de una función constante, voy a volverme un momento. La idea de una función constante es que no importa el valor que coloquemos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ven? No importa si colocamos un -2 en X, un -3 en X, siempre vamos a obtener el mismo resultado que en este caso nos indican que es 3. A eso es a lo que se refiere. Digamos, aquí también podemos incluir otra. Podríamos hablar de una función que los resultados siempre den 4. F, un f de x que siempre sea igual, bueno, aquí ya, a -3 o -2, por ejemplo. Entonces, no importa el valor en las x que yo coloque, mi resultado, si coloco un 1 en x, va a ser un 2 en y, un -2. Si coloco un 2 en x, va a ser un -2, un 4. Siempre voy a obtener estos mismos resultados. También un valor que esté en medio acá, de entre -1 y -2, y así en todos los valores siempre. Entonces yo al final deduzco que lo que es una función constante. Esta sería la función f de x igual a -2. Mucho gusto. Ok, es otra duda. Que si el dominio sería igual a las imágenes. En realidad no. En el dominio yo puedo hablar de R, pero yo puedo darme ciertos valores. ¿Ok? O estoy restringido para hablar de mi dominio. Entonces llega un punto donde yo defino un dominio máximo, que ahí es donde están todas mis imágenes. Y el codominio, en este caso es donde está más que todo la excepción, que el codominio igual a las preimágenes, pues no, porque vean en este ejemplo, la única, eh, el codominio, no, el dominio es igual a las preimágenes, más bien. Ven, es que aquí me lo estoy al revés. Perdón, el dominio igual a las imágenes, sí. Pero el codominio, que son mis Y, que son mis B, no es igual a la preimagen. Porque, vean en este ejemplo, yo digo que mi codominio es R, pero R no es igual a 3, que es mi único valor, mi única imagen que obtengo aquí, en esta función, por ejemplo, o en esta otra que solo obtengo -2. Entonces a eso se le llama rango. El rango está en el codominio. Entonces, igual vamos a ver más adelante, el rango serían los valores exactos. Y de igual forma con el dominio, vamos a hablar de un dominio máximo, porque a veces en una función no se pueden utilizar todos los valores porque se indefine. Entonces estaríamos hablando de un dominio máximo. Ok, se puede que en la identidad todos son iguales, sí. Y en la función constante, todas las y son iguales y las x son diferentes. Ajá, todas las y son iguales y las x son diferentes. Sería todos los valores de x corresponden al mismo y. Al final una constante vendría siendo una función horizontal, ¿ok? Porque solo obtenemos un valor constante. Siempre vamos a obtener 3 o siempre vamos a obtener -2 y así. Vamos a ver si se me quedó alguna otra duda. Ujú. Ok, que bien los que ya le explicaron y así. Puede definirlo dentro de un intervalo. Sí. El dominio lo podría definir dentro de un intervalo, claro, no solamente, o sea, un conjunto representa todo este tipo de elementos. Yo les decía a la clase anterior que podría ser los números enteros del 1 al 100 y así. O en un intervalo, podría hablar de simplemente las imágenes desde 0 hasta 4. Entonces tendría un segmento de 0 a 4. Y listo. Si en el dominio estamos hablando de eso. Vamos a ir abordando igual este tipo de ejemplos para que todo quede más claro, porque igual el tema es muy amplio.
Ok, me volví a meter en la anterior. Ajá, es aquí. Ok, igual cualquier duda, ustedes ya saben, nada más van preguntando. Yo voy aclarándoles. Eso es bueno, así intentan ver cosas que tal vez no en la explicación, sí, en la explicación general. Entonces, retomando, Halle, aquí vamos a ver un ejemplo donde es una función de R a R y está definida por 2x al cuadrado menos 4x más 3. Ok, entonces si nos están pidiendo la imagen de menos 1, quiere decir que menos 1 es preimagen. O sea que corresponde al valor de x al ser preimagen. Ok, entonces simplemente sustituyo. Entonces cuando nos piden la imagen hay varios que se lo memorizan así o lo recuerdan de esta forma más fácil que le preguntan cuando les piden la imagen, tienen que sustituir. Entonces ustedes toman este menos 1 y lo sustituyen. F de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 al cuadrado. Ok. Ah, bueno, aquí no sustituyen este valor. 4 por menos 1 más 3. Ok. Pero yo prefiero siempre pensar, me están diciendo, me están pidiendo la imagen, o sea, lo que tengo es la preimagen, es X, y estar recordando, preimágenes son X, imágenes son Y y así, pero igual son formas. Entonces aquí, vean que es un menos 1 al cuadrado, o sea, está elevado a un número par, queda positivo. Y aquí sí sería menos 4 por menos 1 es 4 más 3. Ok, los que ya conocen este tema, sí, se les facilita más el cálculo de imágenes y el cálculo de preimágenes tal vez no tanto, pero igual ya lo vamos a abordar después de este. Entonces sería 2 por 1 es 2, más 4 es 6, más 3 es 10, más 3 es 9. Ok, exacto. Entonces esto explica que la imagen de menos 1 es 9. O como lo decían varios ahí, que Y va a ser igual a 9. Pero es un Y, es Y evaluar menos 1 específicamente, ese valor. Entonces, aquí diríamos que la imagen de menos 1 es 9. Y 9 corresponde al valor en y menos 1 a X. Repasar un poco de conceptos. Profe, ¿Sí? en el ejemplo 1 Ujú. pusiste que si f era real, era un número natural a Natural. un número real. Ujú. Y en la 2 sí era real a De real, real a pero al real. final se resolvió igual. ¿Qué diferencia Ajá. hace? Ok, aquí lo definen así por, ¿cómo lo digo? Es como tomar un ejemplo de otro apartado, un ejemplo aplicado a otras ideas, a otras cosas, traerlo aquí y que al final venía de esta forma la definición. Si ustedes le preguntan, o sea, no les pueden preguntar, calculen la imagen de menos 1, porque ese no está en mi dominio, ¿ok? Es para ir relacionando, ok, estamos hablando de dos conjuntos, es simplemente ir relacionando de momento, estamos hablando de un conjunto y obtenemos otro conjunto de resultado, pero esos conjuntos pueden ser distintos. Puede ser que también, como estamos hablando en una que sea solo así, x al cuadrado, todas mis imágenes estén en R+. Yo no, al elevarlo al cuadrado no puedo obtener valores negativos, así. Entonces, de momento, no nos está influyendo mucho, pero es importante ir notando esto. ¿Ok? Ok, Y también vean, las funciones son muy útiles, son demasiado útiles en sí, porque ustedes pueden estar hablando de que van a construir una función en donde ustedes gasten, por ejemplo, $11, ¿ok? Pero ustedes eh,
$11, un ejemplo, en un envío de un paquete que ustedes van a comprar una cosa. Entonces, esta función va a ser cuánto me va a costar. ¿Cuánto me va a costar? Entonces, yo estaría hablando de valores que yo introduzco aquí que se van a duplicar. Ok, tal vez por impuestos o cosas así. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo tengo un producto y a eso se le va a multiplicar un valor al final, ¿cuánto lo voy a vender? Ok, yo lo voy a vender en el doble, que eso es normalmente lo que pasa con los, no sé si han visto con las cosas de Estados Unidos o así, que aquí valen el doble. Entonces, si voy a comprar muchos perfumes, por ejemplo, de 5,000 colones, los voy a vender en 10,000, pero de envío me va a costar 11,000, si aquí tuviera 3 ceros y así. Entonces ya yo sé que lo que yo estoy hablando de perfumes, de cantidades, son números naturales. Yo no puedo decir menos un perfume, menos dos. Y esa es la idea, con irlo relacionando con diferentes conjuntos. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Igual ya más adelante vamos a ver ejemplos más establecidos y después hasta ustedes van a ir construyendo este tipo de ejemplos. Si no se nos cumple el criterio. Ok. Ven, aquí, ajá, buena pregunta también. Si aquí hubiéramos escrito de n a n y al final obtuvimos un -3, que el -3 corresponde a este otro grupo, y si estábamos hablando de los naturales, este no calza, entonces no es una función que esté bien definida. En este ejemplo sí está bien definida porque obtuvimos un valor que sigue estando en los reales. Igual aquí obtuvimos un valor 9 y aquí igual estábamos hablando de números en sí, entonces no hay ningún problema. A ver si este es el segundo ejemplo. Ven, por ejemplo, este otro. Vean que esta es una función también, nada más que esa función se llama g. Normalmente se llaman f por la palabra función en sí, entonces se utiliza f, pero se puede llamar g, se puede llamar h o cualquier otra letra. ¿Sí? Ok, aquí vamos a tener elementos que están entre -1 a más infinito. Ustedes ya conocen esto, e-1/3. Y vamos a obtener valores que están en R. No sé si se nota, voy a escribirlo bien porque a veces se confunde. El t con un más, entonces 3 por t más 1. ¿Ok? Ok, entonces vean ese ejemplo. ¿Por qué será que nos lo definen el dominio como valores entre -1/3 a más infinito? ¿Por qué yo no puedo usar el -2, por ejemplo? Vamos a ver. Si coloco un -2 aquí, -2 por 3 es -6,
más 1 es menos 5. Raíz de menos 5, raíz cuadrada de menos 5 no existe. Ok, las raíces tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, este igual va a ser un tema que vamos a ver más adelante, pero ese es así, en pocas palabras, esto sería el dominio máximo. El dominio máximo quiere decir que los valores en X ya son los que yo puedo incluir en mi criterio. Vean que en este caso no utilizamos X, utilizamos T, pero también está bien, son variables, pueden cambiar. Son variables nada más que utilizamos para representar. Aquí lo que ocurre es que nos están pidiendo valores de K. A algunos no les gusta ver este tipo de ejercicios, dicen que extraño porque estamos hablando ahora de un K y estamos hablando de imágenes y preimágenes donde eran simplemente números. Ok, no puede estar, las raíces no pueden ser negativas. Véanlo así. No hay nada, yo no puedo obtener raíz de menos 25, por ejemplo. Raíz de 25, sí. Son dos números, ojo la definición. Dos números que multiplicados por sí mismos, dos números iguales que me den el que está aquí adentro. Ok, dos números así. Sería un número dos veces que me dé el de adentro. Esa es como la definición en sí. Lo contrario a esto sería que 5 al cuadrado es 25. Entonces el número que eleva al cuadrado y me da 25 es 5. ¿Ok? Pero, o menos 5. Tal caso, menos 5 también daría 25. La raíz de 25 se toma como el valor igual positivo. Pero vean que aquí yo no puedo formar el menos 25. Yo no puedo decir, ok, esto es 5, porque no puedo decir 5 por 5 da 25, no da menos 25. Entonces, ok, coloquémosle un menos. Menos 5 al cuadrado también da 25. Las raíces son positivas, siempre. Es como hablar de esto. Un número al cuadrado siempre me da un resultado positivo. Entonces, igual con las raíces que son de índice par, siempre son positivas. Y en este caso es raíz cuadrada. Pero igual después vamos a ver esas dos. Son dos restricciones. Es eso y lo que ustedes ya conocen de que una fracción, el denominador, no puede dar 0. Entonces ahí después vamos a considerar estos para establecer nuestro dominio máximo. Pero de momento simplemente lo utilizamos. ¿Ok? Y aquí nos piden, nos dan los datos, ya nos lo definen y nos dicen, determine los valores de K para que la imagen de K-3 sea 2. ¿Ok? Ya nos dan el resultado. La imagen sea 2. Entonces, si 2 es imagen, quiere decir que 2 corresponde a la Y en general, en lo que ya conocemos. Y aquí, K-3 sería preimagen. O sea, sería el valor de X, pero en este caso T. Respetemos que están utilizando T. Entonces, quiere decir que sustituyendo, yo voy a obtener 2. O sea, que al sustituir K-3 en mi función, al sustituirlo aquí, 3 por, en vez de T, pongo K-3 más 1. Al sustituirlo aquí, mi resultado va a ser 2. Ok, ¿qué podríamos hacer ahí? Porque está bien, nosotros sabemos que como es una preimagen hay que sustituirlo en los valores de la X, en este caso de los valores de la T. Lo que sea que me den como preimagen, el valor que me den. Y al final me dan el resultado, la imagen de este valor. Entonces, hay que buscar un número que nos dé 2. Excelente, muchas gracias. Pero
al rato ponerse así, bueno, probemos con 1, probemos con none. Ya ustedes saben que para esto ustedes construyen una ecuación. Las ecuaciones con una incógnita las sabemos resolver. ¿Ok? Ujú. Sí, el resultado que me dijeron ahí está bien. Excelente. Entonces, vean que necesitamos deshacernos, por decirlo así, de la raíz. Entonces vamos a elevar ambos términos al cuadrado. Elevamos aquí al cuadrado y elevamos aquí al cuadrado. Si hacemos una cosa a un lado, lo hacemos a la otra para seguir manteniendo la igualdad. Pero al final tenemos que probar el resultado porque estábamos hablando de una raíz. Entonces tenemos que probar si nuestro resultado está bien. Ok, lo elevamos al cuadrado. Ya ahora sí no tenemos la raíz. Y aquí obtendríamos 2 al cuadrado es 4. Ya ustedes saben hacer esto muy bien. Aquí distribuimos 3K menos 3 por 3, 9, más 1 igual a 4. De grado 1, entonces es lineal, por decirlo así. Entonces despejamos el valor de K. 3K va a ser igual a, aquí sería 4 y menos 9 más 1 es menos 8. En esta parte de acá que pasaría a sumar. Más 8. 3K va a ser igual a 12. Eso implica que K pasamos a dividir. Aquí no tenemos que invertir desigualdades ni nada porque estamos hablando de ecuaciones. Entonces aquí no hay ningún problema. K va a ser igual a 4. Ok. Obtuvimos 4, es lo que nos están pidiendo. Determine el o los valores de K, en caso que hubiera más, pero aquí solo tuvimos un valor. Entonces, es necesario probar este valor, ya que nosotros tuvimos que hacer un cambio en la ecuación. Nosotros elevamos al cuadrado, o sea, afectamos un poco la ecuación. Entonces, es necesario probar ese 4. Vamos a ver. Con K igual a 4, nuestra imagen, nuestra preimagen, es K menos 3. K menos 3, que va a ser igual a 4 menos 3, y esto es 1. Entonces, nuestra preimagen es 1. ¿Ok? Nuestra preimagen es 1. Vamos a ver si obtenemos 2. Entonces, lo probamos en nuestra función g. G de menos 1, g de 1, perdón, sería raíz de 3 por, aquí sería 1, más 1. Ven que nuestro criterio es 3 por t más 1. 3 por t, que es 1, más 1. Sería raíz de 3 por 1, 3, más 1, 4. Ya saben que la raíz de 4 es 2. Ok, entonces sí. Efectivamente, obtuvimos la imagen 2. ¿Entendieron? ¿Hasta aquí todo bien? Profe, Sí. no entendí que dice ya con K igual a 4, la preimagen es K menos 3 igual a 4 menos 3 igual a 1. No entendí esa Ujú. parte. Ok, ok. Sí, ya lo entiendo. Vea que el valor que obtuvimos aquí es 4. ¿Ves? Entonces, cuando yo quiero probar la imagen, yo ya no voy a decir cuál es la imagen de K menos 3. No, yo ya sé que K vale 4. Entonces, yo digo, ¿cuál es la imagen de 4 menos 1? 4 menos 3, perdón, que en este caso es 1. Esto es Ah, ya porque vi, estoy ya vi. cambiando el valor de K. Sí, excelente. Por 4, sí. Y después ya sé que la imagen que tengo que calcular es la de 1. Profe, ahí donde dice K menos 3 es igual, 4 menos 3 igual 1. Sí, igual esto es como la forma más común de verlo es así. Así, 4 menos 3, 1, sí.
ustedes igual pudieron haber escrito g de 4 menos 3 va a ser igual a raíz de 3 por 4 menos 3 y así. Incluirlo de aquí mismo. Ok. Pero yo incluí directamente la imagen, que equivale a 4 menos 3. Ahí lo que hice fue comprobar. Comprobando. Ustedes ya saben que hay que comprobar el valor. Ok. Sí, en parte el examen es mitad funciones, mitad de inecuaciones. Entonces sí. Igual ya aquí vamos construyendo estas cosas básicas. Vean, ustedes van imaginándose lo que sabemos hasta ahora, lo van pensando. Ustedes ya pueden calcular imágenes, ya podrían graficar de cierta forma, ya pueden ir colocando puntos estratégicos para trazar una función. No todas las funciones son lineales, son una línea recta, ¿no? Por ejemplo, esta, la que vimos antes, esta cuadrática, ya corresponde a una curva o así, cóncavo hacia arriba, hacia abajo y todas esas cosas. Entonces aquí ya vamos teniendo como bases fuertes al poder calcular esto. Lo otro que nos falta calcular, ya aquí vimos lo que serían cálculo de imágenes, ahora vamos a ver el cálculo de preimágenes. Entonces presten mucha atención aquí, ojalá les quede claro de una vez. Igual pueden preguntar y así, igual con la práctica van a ir abarcando dudas y así que tal vez con la explicación tuvieron. Entonces nuevamente, considere una función que tiene un dominio de esa función y nos lleva a un codominio de la función. Y en este caso vamos a tener un elemento que pertenece al codominio. Ven que si vamos a calcular preimágenes es porque ya tenemos imágenes. Entonces ya tenemos ese B. B es un simple ejemplo. Ok, aquí donde dice calcular la o las preimágenes es porque efectivamente B puede tener más de un valor. A más de un valor vaya a B. Ok, aquí podemos hablar de, bueno, podemos hablar de una función que fueran personas, fueran ustedes, por ejemplo, y sus edades. Más de una se repite. Más de uno tal vez tenga 16, 17 años, no sé. Entonces, las preimágenes de ese valor van a ser varias preimágenes de un valor, una o más. O ninguna, porque recuerden que las imágenes pueden quedar solas también. Eso va a ocurrir ahora en un ejemplo igual. Las preimágenes de B. Es determinar todos los valores de X todos los valores de X y ese X está en el dominio. Ya eso lo tenemos muy claro, dominio de la función. Tal que al evaluar esos X, vamos a obtener B como resultado. ¿Ok? Entonces, simplemente, pocas palabras, es igualar nuestro criterio a la imagen que nos dan. Entonces, vamos a ver ejemplos.
Esta función va a ir de los números enteros a los reales. Vean que se utiliza mucho t en vez de la x, en lugar de la x, porque aquí, perdón, vamos a ver un poco más cerca. T en lugar de la x porque habla mucho de tiempo, muchos ejercicios después o funciones son la variable independiente es el tiempo. Y claro, el tiempo es una variable que no depende de otras acciones, pero hay muchas cosas que sí dependen del tiempo. Entonces noten esto, aquí simplemente es irse acostumbrando al uso de estas variables para que ustedes después realicen más ejercicios con más naturalidad. Halle todas las preimágenes de 15 en este caso. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, yo subo siempre el documento al grupo. Entonces, véanlo como les dije, así de simple. Todas las preimágenes de 15 quiere decir que 15 es imagen. O sea que es Y. O como ustedes se pueden recordar, ok, cuando me piden que halle las preimágenes, entonces igualo. H de t igual a 15, que es lo que decía aquí. Simplemente igualamos nuestra función a esto, al valor que nos dan como imagen y listo. Pero, ¿quién es h de t? H de t es 2t a la 3 menos 1 igual a 15. Ok, es una buena pregunta. Interesante. Sí, yo realmente no sé por qué se llamaran imágenes y preimágenes. Tal vez hace mucho, no sé, su referencia es que una preimagen es como lo que, como hablando en términos de un espejo, es lo que es como el uno y la imagen es lo que refleja el espejo, que es sería como un resultado. Entonces, hay que buscar eso, sí. ¿Quién, quién se le ocurrió establecerlo así, que eran preimágenes e imágenes? Ujú. Se establece una ecuación, ¿ven? Como f de x es un criterio y lo vamos a igualar a un valor, estamos estableciendo una ecuación. Y ustedes ya saben resolverlo también. Entonces aquí tenemos 2t a la 3, va a ser igual a 15 más 1. Pasamos a sumar este menos 1 y sería 16. T a la 3 va a ser igual a 16 dividido entre 2. T a la 3 va a ser igual a 8. Y aquí, ¿cuáles valores elevado a la 3 me dan 8? ¿O cuál valor? Sacaríamos raíz cúbica para saber eso, de t a la 3. Raíz cúbica de 8. Y en este caso obtenemos que 2. 2 por 2 por 2 da 8. Menos 2 no, ¿verdad? Porque menos 2 sería menos 8 y así. Para que lo esté analizando esa parte. Entonces, por lo tanto, igual pueden probarlo. Ustedes introducen un 2 aquí. 2 a la 3 es 8. Por 2, 16. Menos 1, 15. Y obtenemos 15. Pueden sustituir, ir y probar. Y así, pero eso más que todo cuando sacamos raíz cuadrada. O le elevamos al cuadrado, sí. Por lo tanto, ok,
Ok, la única preimagen de 15 era 2. Y ahí hacemos eso que les mencioné. H de 2 va a ser igual a 2 por 2 a la 3 menos 1. Sería 2 por 8 menos 1. 15, ven, obtuvimos esa imagen. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Estamos claros en ese ejemplo? ¿Quedaron dudas? Profe, Sí. Ok. una duda. ¿Cómo uno sabe cuándo sustituir y cuándo igualar? Igualar. Ok. Algunos lo hacen, digamos, poniéndole atención a qué le están preguntando. Les preguntan por preimágenes, entonces saben que tienen que igualar. A mí eso nunca me ha gustado porque es como mucho de memoria. Yo lo que hago es hacer esto. Yo digo, me están pidiendo las preimágenes. ¿Qué tengo? Una imagen, un Y o un resultado. Si tengo un resultado, es un igual. Ok, lo igualo, es mi resultado. Vean que al probar esto, obtuve este resultado. Y en el otro caso, cuando me dicen halle las imágenes, aquí, por ejemplo, en este, halle la imagen de -1, yo lo que escribo es que tengo una preimagen, que tengo un X, y al tener un X, tengo que introducirlo en todos los X, sin necesidad de mencionar tal vez que estoy reemplazando. ¿Me explico? Entonces, Sí. lo Ujú. soluciono, ¿sí? Así es mi forma preferida de ver eso, para no confundirme. Igual pasa el tiempo, tal vez ustedes no resuelven funciones y cuando llegan y ven esto, lo único que tienen que recordar es cuál es preimagen y cuál es imagen. Ok, sí es cierto, Fiorella. Profe, Sí. bueno, bien, en ese que acabamos de hacer, Ujú. dice en la pregunta, ay, ay, ¿a dónde fue? Ah, Bueno, en ese que mismo, dice, ajá, es que, aquí tal digamos, vez. decía que había que encontrar la o las Ajá, preimágenes. Digamos, en este caso solo encontramos una. sí, sí, Y digamos, ¿cómo se encontrarían dos? O se pueden encontrar tres, cuatro, cinco. claro. Ok. Eso sería, un ejemplo de eso sería una función. Y yo les digo a ustedes, f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo les pregunto, halle la o las preimágenes de 9. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que 9 es imagen. O sea, es un resultado. Es un Y, un resultado. Ahí no está tildando. ¿Qué se me ocurrió? Prima. Entonces, quiere decir que x al cuadrado va a ser igual a 9. ¿Ok? F de x igual a 9. Esto implica que x al cuadrado, así, escribiendo mucho. Pero para obtener de resultado 9, hay dos valores que me dan 9. ¿Ok? Yo puedo obtener 9 con una preimagen que es -3 y puedo, porque -3 por -3 da 9, y puedo obtener 9 también por otra que sería 3. 3 por 3, 9. Ya lo voy a terminar de resolver. Por eso en general, aquí era en general la definición, que es donde usted me estaba diciendo esto, calcular la o las preimágenes. O sea, un valor puede tener varias preimágenes. ¿Ves? Entonces aquí. Digamos, ahí lo que se le hace es que se le saca la raíz, pero queda una Exacto. raíz como más menos y la raíz Eso mismo. Más o siempre queda menos. una positiva y una negativa. Excelente. Más o menos raíz de 9. Entonces x es igual a 3 más menos 3, lo cual se puede escribir como que un x es 3 o el otro x es -3. Lo escriben así como O. ¿Ves?
Eso es, pero muy buena pregunta, porque sí es que hay muchos ejemplos también que ocurre esto, hay muchas funciones en las que ocurren, que tienen más de una preimagen, hasta más de dos y así. En este caso, cuando nos piden que hallemos las imágenes, solo vamos a obtener una imagen, porque a un valor en X solo le corresponde una imagen. Por eso en la otra definición era hallar una, para calcular la imagen de X sub 0 de un valor. Creo que más me habían levantado la mano también. Ah, ok, más menos 3. Recuerden esta regla, cuando nosotros aplicamos raíz a ambos lados, tenemos que colocar más menos. ¿Por qué? Porque hay dos valores que me dan, que al elevarlos al cuadrado, en este ejemplo, me dan 9. Tenemos dos valores. Uno es 3, 3 por 3, 9, y otro es menos 3 por menos 3, 9. Entonces, en general, cuando aplico raíz a ambos lados, coloco más menos. Si no, estaríamos ignorando una solución. Siempre que me pidan. Exacto. Siempre que le pidan la preimagen y le den la imagen, tiene que cambiar f de x por el valor de la imagen. Eso es lo que estamos diciendo aquí. F de x lo vamos a igualar a 9. Porque ese sería nuestro resultado. Aquí ya vamos, es que es diferente. Ok, en ese ejemplo es raíz cúbica, ¿verdad? Y en los otros ejemplos estábamos elevando al cuadrado. No sé por qué anteriormente no lo hicieron. No, es que hasta en estos ejemplos no eran así. Es cuando aplicamos la raíz. Rolando. Gracias, profesor. Ya se me resolvió la duda. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿algún otro? Entonces eso del más menos solo se aplica en las raíces cuadradas, en las Las cúbicas. cúbicas. En las cúbicas, Es que, sí, en las no. cúbicas no está el problema. Porque en las cúbicas sí podríamos tener aquí, por ejemplo, un menos 8. Ok. O aquí, sí, en las cúbicas no, es en las pares. Vea que aquí el único Ok. valor multiplicado 3 veces que me dé 8 es 2. Ok, si yo no puedo hablar de que menos 2 por menos 2 por menos 2, eso lo mencioné así como rápido, pero sí, está bien. Son 3 negativos, coloco el menos, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Ves? Es en las pares es donde se pierde ese, ok, borré todo, donde se pierde ese detalle. Donde ignoraríamos una de las soluciones. Es como que yo le pregunto a usted, bueno, ¿cuál número multiplicado por sí me da 16? Y ustedes me dicen 4. Yo y el menos 4. Ven, entonces esto es simplemente como esa conversación en donde se tiene cuidado por la respuesta que es negativa. Ok. Sí, es cuando aplicamos raíz en toda situación, Angel. Es ahí donde solucionaríamos así. Que tal vez hayan, si no lo conocían, entonces tal vez se les haya ido por ahí porque ya han resuelto ecuaciones y así. Vamos a hacer un tercer ejemplo y con ese cerraríamos esta parte. Tercer ejemplo va a incluir hallar imágenes y hallar preimágenes e imágenes. O alguna otra duda igual, si alguien más tenía algo por preguntar. Ok, no, estamos en el ejemplo 2. Vamos a resolver el 2 y resolvemos el 3, ¿verdad? 3 ejemplos. Ok, vean cómo está definido el dominio, los positivos, se podría decir así, incluyendo el 0, y aquí igual. Y nuestra función, nuestro criterio, que es básico, un criterio para poder resolver esto,
sería x al cuadrado menos x menos 5. Determine todas las preimágenes de menos 1. Ok, quiere decir que menos 1 es imagen. O sea, ese aquí es una imagen. Un Y o resultado. Como quieran verlo mejor. O sea que voy a igualar x al cuadrado menos x menos 5. Lo voy a igualar a menos 1. Ese es mi resultado. Pero de momento no sé cuáles son los valores de x. Entonces lo escribo así como una variable. Y lo empiezo a resolver. Como es una cuadrática, es de segundo grado, entonces lo igualábamos a 0. Tendría que pasar este menos 1 a sumar. Ya ustedes saben hacer esto muy bien. Y ahora ya saben manejar el cálculo de imágenes y preimágenes. Espero que bastante bien. Y que realicen ejercicios, intenten de lo que se les ha enviado, de los documentos, para que puedan... Ah, ok. Ah, bueno, aquí era... Sí, era menos. Era calcular la imagen de 1. Voy a escribirlo igual, no sé. Y después menos 1. Disculpen, ahí era hallar las preimágenes de 1, porque vean que estamos hablando de un Y. Y aquí estamos hablando de los positivos. ¿Ven? Entonces no podía calcular la imagen de menos 1 porque no está en mi codominio. Aquí sí sería en este caso menos 6. Ok, y aquí que realizamos, siempre realizamos lo mismo, que sería primero una inspección. Parte es como jugar con los valores para obtener el de en medio. Número que multiplicado nos dé 6, 3 por 2. Y tengo que colocar el menos. Como el resultado da con menos, entonces le coloco el menos al mayor. Véanlo así. 2x y este por este, menos 3x. Si lo sumo, queda menos 1x menos x, que sería el de en medio. Entonces esto sería factorizado, lo escribo de esta forma. Entonces tendríamos x menos 3 y x más 2 igual a 0. Para que me dé 0, uno de estos tiene que ser 0 o así. Tendría que tener un 0 aquí, tendría que ser 0 esto. Para que sea 0, x tiene que ser 3. Si tenemos un 3 en lugar de la x, obtenemos 0. Y en este otro caso, x tiene que ser igual a menos 2 para obtener 0. Ok. Entonces ven que aquí ¿qué son estos dos valores? Porque x igual a 3 y x igual a menos 2. Ya obtuvimos nuestras preimágenes. Hasta el momento sí, pero si revisamos nuestro dominio, dice que son solo las positivas. ¿Ok? O sea que no puedo utilizar menos 2. Esto es como una x de que no. ¿Cómo escribir? Pues el dominio es de 0 a más infinito. Pero el 3 sí lo puedo utilizar. Entonces, como respuesta, la preimagen de 1 es 3. Ok, voy con las preguntas, a ver. Ah, es indicándolo, es una pregunta muy directa. Determine todas las preimágenes de 1, entonces lo colocan así. Respuesta. La preimagen de 1 es 3. De igual forma, algo así, se indica que
que este no, está tachándolo por el dominio, entonces solo se tiene este resultado. Ven, entonces aquí era lo que me estaban preguntando al principio, entonces hay que tener cuidado con cuál es nuestro dominio, cuáles son los X que sí podemos tomar. Y el tercer ejemplo lo estaríamos resolviendo la siguiente clase. Ok. Entonces hasta aquí llegaríamos por hoy. ¿Alguna duda?